Let's start writing our formula. Our most important variable is the vulnerable people and their needs, affected or equal by society concerned by these situations but lacking a starting point. This is where initiatives such as Sustainable Development Goals add to the problem. They already identify the most important matters. This is allocated in all of the NGOs that exist for every topic, which later they will demand the government directly. If the government listens, solutions will be multiplied in the form of laws and policies. All of this will be exponential if it's treated globally and not locally. INCO es una organización de sociedad civil y también estamos certificados como centro de investigación CONACYT. Los primeros, digamos, que apoyaron al INCO fue el Consejo Mexicano de Negocios para empezar a desarrollar unos productos que todavía hacemos, que de hecho son los productos más importantes de la institución, que son los índices de competitividad. El primer índice de competitividad que hizo el INCO fue un índice de competitividad internacional que rankea a México con otros países, que no son solamente economía. Siempre la gente piensa en crecimiento económico, Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Niveles de sueldo, de ingreso, pero también estamos tomando en cuenta otras variables. Estado de Derecho funcional, buen gobierno, sociedad incluyente, preparada y sana, medio ambiente, salud, tecnología, que es cada vez más sofisticada y más accesible, moda de donantes, apoyar cosas de Big Data. Hemos hecho 2 proyectos de Big Data, se llama Magda, es medición de la actividad económica con grandes datos. Lo hicimos porque no estábamos teniendo información actualizada del INEGI. Esa herramienta nosotros la usamos ahora para generar datos que nos sirven para hacer análisis concretas, ¿no? Con evidencia, con datos, con análisis basado en datos, y que eso permitiera superar como puntos de vista muy ideológicos sobre las cosas, ¿no? Que parece que la política pública se tiene que discutir, ¿no? De manera muy, muy amplia, que los mensajes tienen que ser fáciles de entender, pues tienen que poderse comprender prácticamente por cualquier persona, ¿no?